Regresamos a Punto y Contrapunto. En agosto pasado, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rechazó la ampliación de mandato que le dio el Congreso de la Unión y aseguró que terminará sus labores el 31 de diciembre de 2022. Ayer, el máximo tribunal anuló por unanimidad la decisión del Congreso. Veamos en contexto. Ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ampliación de mandato del presidente del Tribunal Constitucional y los consejeros de la Judicatura Federal. En abril pasado, dentro de la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso, se incluyó un artículo transitorio para extender dicho periodo 2 años con el argumento de dar tiempo suficiente para implementarla. En su resolución, el máximo tribunal apuntó que dicho artículo viola los principios de supremacía constitucional, jerarquía normativa, división de poderes y autonomía e independencia judicial. La semana pasada, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte determinaron además que los funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones pueden percibir un salario mayor al del presidente de la República. En junio pasado, el IFT promovió una controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece este tope salarial. El 7 de julio, el ministro Fernando Franco negó la suspensión de la medida, pero el IFT impugnó esa decisión. Esta resolución abre la posibilidad a otros órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Federal de Competencia Económica de conseguir la suspensión del tope salarial. En el artículo 9 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se establece que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el presidente de la República. Punto y contrapunto. Lisa, son varios temas a discutir, seguimos hablando del Poder Judicial y ya era muy previsible este fallo de la Suprema Corte de Justicia para rechazar y declarar inconstitucional esta ampliación del mandato. Incluso el mismo ministro de la Suprema Corte, ya lo decíamos en la nota introductoria, pues había dicho que él iba a terminar sus funciones cuando marcaba la ley a finales del próximo año. ¿Qué decir entonces sobre este fallo? ¿Qué representa? Pues lo primero es que representa una reacción pública que también fue unánime, como el voto de ayer de la Corte, que justamente lo que decía es que tantito sentido común bastaba para decir precisamente pues que si la Constitución era muy puntual en decir cuáles eran los límites de los mandatos del presidente y de los consejeros de la Judicatura Federal, pretender que por la vía legislativa y a través de un transitorio se podía darle la vuelta a ese mandato constitucional, pues era no solo ingenuo, sino era abiertamente violatorio y por lo tanto la Corte lo tenía que tirar sí o sí. Pero me parece que hay dos temas que son fundamentales en esta discusión. Lo primero es decir que el rechazo fue tan unánime que el propio presidente de la Corte tuvo que salir a decir que él iba a terminar su mandato en 2022, pero no sin antes haber promovido una consulta para el Pleno de la Corte el día después de que la reforma había sido promulgada por el Poder Ejecutivo, algo que generó un rechazo entre sus pares que lo llevó a hacer la declaración pública de decir yo me voy a bajar en el momento en el que yo me tenga que bajar. Eso es uno. Esa consulta se quedó sin materia en el momento en el que el Pleno de la Corte resolvió ayer por esa unanimidad la controversia constitucional presentada por la minoría legislativa, en donde justamente pues lo que criticaban era que había sido un albazo legislativo, que se había introducido esto de último minuto y que además era abiertamente inconstitucional. Ahora, sobre el fallo, me parece que hay dos cosas que son importantes. La primera es que, si bien la controversia constitucional incluyó algunas otras cosas y en esta mesa lo discutimos, no todas las que debió porque el PRI no quiso, porque el PAN no quiso, porque al final esa minoría no se puso de acuerdo, quedaron temas volando como el tema, por ejemplo, de la educación judicial, ¿no? Que quedó en manos completa y absolutamente del Consejo de la Judicatura y ya no hay posibilidad de que haya otros actores involucrados. También otras cosas relacionadas con el tema de la independencia judicial. Solo se votó ese 13º transitorio. Por el otro lado, hubo algunos argumentos que a mí me preocuparon en lo que pude ver de la sesión. Lo primero es que la Corte no consideró que la introducción de último minuto de ese transitorio, sin que violando el proceso parlamentario, haya sido problemático per se. Y eso creo que sienta un precedente espantoso, porque acuérdense cómo tiramos la Ley de Seguridad Interior, justamente porque había sido un fraude en la Constitución en el sentido en el que había violado todo el proceso parlamentario. Entonces, ese es un mal precedente. El otro, una cosa que, digamos, de algo
separarse del criterio de la extensión de mandato de los consejeros electorales o de los magistrados electorales, mejor dicho, porque lo que dijeron aquí es que si bien en el caso anterior, que era el que usaban todos los que apoyaban el 13º transitorio cuando la reforma se publicó, es que si esto ya se había hecho en el caso de lo electoral, ¿por qué no se iba a utilizar acá? Ayer la Corte les dijo, pues por una razón muy simple, y es que ahí sí había una disposición constitucional expresa que lo impedía, mientras que en el caso de lo electoral no, y es una buena noticia que se hayan apartado de ese criterio. Eder, un revés a las, digamos, este fallo a las políticas impulsadas por Morena, que de alguna manera se ha comentado pretendían intervenir en el Poder Judicial. ¿Es así o cómo lo ves? Pues no, había una preocupación y el presidente López Obrador la manifestó claramente sobre el proceso de reforma, que lo que les preocupa es que se ve interrumpido tras la salida de Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por esa preocupación pues sucedió esta reforma con todos los cuestionamientos por la forma en la que la hizo de un momento a otro un diputado del Partido Verde. Y pues lo que me queda claro es que se exploró la posibilidad, incluso como ahorita lo consigna Lisa, el propio Saldívar exploró la posibilidad, la viabilidad, pero pues no era posible, no generó ningún tipo de consenso y generaba más problemas de los que significaba. Lo que se tiene que poner en el centro de las prioridades es la reforma misma, y por eso pues no valía la pena abrir un campo de batalla por este tema de alargar el periodo. Entonces, me parece que pues se exploró la posibilidad, la Suprema Corte de Justicia ya tomó una determinación unánime. Además, creo que ayudó mucho que Saldívar desde mucho antes dijera que él no aceptaría esta ampliación, por lo cual ayer ya el debate y la discusión fue pues mucho más consensada, y eso me parece que no frena en absoluto los procesos, que no son como tal o solamente de la Cuarta Transformación, es una iniciativa plenamente del ministro Saldívar, el de la reforma al Poder Judicial. Me parece también que en el tema de los recortes hay una necesidad muy clara en este momento para el 2022, que es salir de la crisis económica que la pandemia ha provocado. Sabemos todo el mundo que ahorita a nivel global hay una inflación muy fuerte, está el temor de que esta inflación le está pegando de manera muy fuerte a Estados Unidos, y pues hay el temor de cómo pueda a nosotros llegarnos esta crisis, y por eso el presupuesto que se está haciendo está pidiéndole a todas las instituciones que se ajusten a la nueva necesidad, porque hay que impulsar la economía, y por supuesto que eso también le tocó ahora a la Suprema Corte de Justicia. Sí. Marcela, ¿tú cómo lo ves? Efectivamente fue una decisión unánime. ¿Cómo viste la discusión al interior de la Suprema Corte de Justicia? Y también sobre el tema que ya pone Eder sobre la mesa, estas decisiones recientes que ha tomado el tribunal, la Suprema Corte, pues para de alguna manera frenar o resolver sobre controversias que estaban siendo muy discutidas en la opinión pública, como es el tope salarial de algunos funcionarios públicos. Claro, pues justamente esta ley Saldívar, y se discutió ayer, o como se le decía, no la ley Saldívar, pues ya se dijo ayer que fue un claro fraude a la Constitución. Un poco lo que comentaba la ministra Piña, justamente decía que el tribunal era virtuoso en la medida en la que defiende su independencia y no tiene que complacer a otros poderes, justamente porque su mandato es defender la Constitución, y la Constitución es clarísima en ese sentido. Entonces, pues claramente esta era una tipo de propuesta contradictoria justamente a lo que ellos mismos defienden. Entonces, pues preocupante que si el ministro Saldívar era quien estaba detrás de esta reforma, pues este transitorio, ya lo decía Lisa, la forma en la que se dio, que fue sumamente grave y queda como precedente justamente esta forma de legislar, pues es un claro pues revés a la democracia. Entonces, esto como primer punto, que me parece que es un acierto que se haya dictado por unanimidad como inconstitucional esta ley Saldívar, pues, o esta reforma específicamente del artículo 3º transitorio. Y sobre también lo que dijeron con relación al tope salarial,
que es claramente también una medida inconstitucional y que, por cierto, hoy también se resolvió específicamente sobre el INEGI, ayer sobre el Instituto, sobre el IFT, perdón, y hoy sobre el INEGI, en el mismo sentido, ¿no? En la primera sala justamente lo que hace es garantizar la autonomía presupuestal de estos órganos autónomos y darles eso, ¿no? Al final es su autonomía y me parece, pues, no sé, con un poco el argumento de Eder de decir que hay que acotarse, digamos, a lo que viene de la crisis económica del próximo año, justamente, pues, empezando porque el INEGI eran únicamente 5 funcionarios los que perciben más que el presidente de la República. Entonces, me parece que si va por ahí el mensaje, pues creo que hay muchas formas de justamente hablar de recortes y no necesariamente violando la autonomía de estos órganos autónomos. Dándole más autonomía a los organismos autónomos está haciendo la Suprema Corte, eso dice Marcela María Clemente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Y qué decir de este freno que pone a la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte y de los consejeros de la Judicatura? Ok, mira, Mariana, el Pleno sostuvo que dicha ampliación es contraria a los artículos 97 y 100 de la Constitución. La Constitución es muy clara, en los cuales establecen la forma de designación, los plazos, el periodo del presidente de la Suprema Corte y los consejeros de la Judicatura. Entonces, pues la decisión es correcta. Esta determinación da fin a la controversia de la reelección y, por lo contrario, afirma la oposición, que la Cuarta Transformación, lo que dice la oposición de que la Cuarta Transformación no es democrática, como lo acaba de decir la compañera. Yo creo que el no tener mayor conflicto con esta determinación y acatarla justamente es ver que pues no lo es así, que estamos respetando la autonomía y la vida orgánica para que sea lo más conveniente para el país. El ministro Saldívar ha prometido darle cauce a una necesaria y profunda reforma al Poder Judicial, y mucho se ha dicho de que de la implementación del sistema de justicia oral justamente es para darle una ruta que mejore la forma en que se implementa y se imparte la justicia en México. Sin embargo, estamos lejos de eso, Mariana, todavía. Bien, pues se terminó desafortunadamente el tiempo de este bloque. Tenemos que hacer una pausa. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada está ya reuniéndose con familiares, funcionarios y activistas expertos en desapariciones. El colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México señaló que la visita es una oportunidad para mejorar la prevención, la búsqueda, investigación, sanción y reparación de este delito. ¿Qué opinan las y los panelistas de esta noche? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas.